Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un programa especial de las películas del Peliculitas. Falta Emilio, como siempre, porque ya sabéis que le encanta entrar siempre in media res para hacerse notar, pero no falta, como de costumbre, el hombre que da nombre a este programa, Juanvi, el Peliculitas. ¿Qué tal, Juanvi? Muy bien, hoy estoy bien a medias porque creo que todos hoy nos estamos todavía recuperando un poco de lo que pasó la semana pasada, ¿no? Del fallecimiento de David Lynch. Ahora, por eso hacemos el programa que hacemos hoy, lo hacemos con dos expertos en la materia, con dos muy fans de David Lynch y expertos en David Lynch, como son el director del Festival de Cines Ángel Sala. Ángel, bienvenido Hola, ¿qué a casa tal? otra vez. Un placer. Y con Joaquín Bayet, crítico de cine y escritor y todo lo que se pueda decir de este señor que también está como en su casa. O sea, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, un placer, como siempre, estar con todos vosotros, un placer. Y con Carlos Blázquez, a los mandos, que nunca se le que nunca se le menciona. Y sin él no sería posible. Pocas Bueno, veces, pocas veces. pocas veces. Bueno, como ya he comentado, el pasado jueves 16 de enero, tristemente fallecía el director David Lynch, uno de mis 3 directores favoritos de todos los tiempos, o sea, uno de los directores que más me han emocionado y más cosas me ha hecho sentir viendo su cine. Y además el lunes 20 de enero, el propio David Lynch hubiera cumplido 79 años. O sea, todo esto ha propiciado que hoy estemos hablando de Mulholland Drive, la peli de David Lynch, quizá la peli de David Lynch que más me flipa, aunque todas me vuelven loco, quizá esta sea la que más me hace sentir cosas. O sea, pero antes de Mulholland Drive me gustaría saber opiniones sobre David Lynch. O sea, ¿qué ha sido para vosotros, para vuestra vida? Empezar Joaquín, el que quiera. Joaquín, Si quiere empezar empieza. Ángel, Joaquín. Dispara, Joaquín. Bueno, pues gracias. A ver, no, yo creo que David Lynch es trascendental en muchos aspectos. En mi caso, por algo muy concreto, por ver la otra parte del telón del cine. Da la impresión que las películas de David Lynch, o siempre me ha dado esa impresión. A ver, yo entré en David Lynch en parte por Twin Peaks. Yo empecé a verla a los 13 años. De David Lynch creo que antes había visto El hombre elefante y nada más, que es un Lynch singular. Esto me lleva a Terciopelo Azul, me llevó a Carretera Perdida posteriormente, Mulholland Drive, y siempre había David Lynch como el que muestra la otra parte del cine. El cine es un invento de muerte, el cine está concebido por muertos. Vemos cualquier película y vemos constantemente gente que está muerta. Da la impresión que detrás de esas cortinas que David Lynch siempre o casi siempre expone en sus películas, vemos la otra parte del cine. Vemos ese cine espectral, ese cine compuesto por las partes más oscuras de la mente, por la muerte, por los espectros, por los seres singulares, y eso me ha fascinado profundamente siempre. Y claro, ver esa otra parte del cine, ver cómo Lynch lo expone de una forma absolutamente turbadora, en muchos aspectos, para mí al menos, sí, significa un antes y un después, significa una forma diferente de ver el arte cinematográfico. Ya te digo, en mi caso, Mulholland Drive en parte es eso. Mulholland Drive es una película de fantasmas, pero como en general lo es prácticamente todo el cine que ha hecho Lynch.
Ángel. Bueno, yo como me parece soy mayor, pues me tocó a Lynch desde hace más tiempo. Yo sí que hay un momento culminante para mi relación con David Lynch, que es el estreno en el Festival de Sitges en 1986 de Terciopelo Azul, una sesión bastante histórica, que los que éramos entonces espectadores del festival la recordamos en un año bastante bueno además. Acabábamos de ver el día anterior Aliens el regreso, curiosamente, me acuerdo, y nos enfrentábamos a una película que aunque yo sí que había visto El hombre elefante, también Dune y Cabeza borradora, y me gustaba muchísimo Lynch, nos enfrentábamos a algo que no sabíamos lo que era, que se llamaba Terciopelo Azul, ni qué hacía en el Festival de Sitges esa película, porque no quedaba claro de qué iba. Fue una sesión fascinante en el sentido de debate, porque fue una división de opiniones brutal en la sala. Mitad del cine aplaudió, mitad del cine aplaudió entusiasta además, aplaudimos, y mitad la pataleó directamente, porque una película que no se entendió en aquel festival. Pero sin embargo, a mí y a muchos, creo, nos cambió la forma de entender probablemente el cine. El cine fantástico muy especialmente, era una forma nueva de leer el cine fantástico que entonces nos sorprendió. Y yo creo que cambió mucho la trayectoria de mucha gente que acudía al Festival de Sitges y se fue formando después como críticos y como espectadores continuos del festival. Yo creo que a partir de ese momento el Festival de Sitges fue otra cosa. Abrió puertas a un fantástico diferente, a un fantástico que posiblemente hunde sus raíces en esa película tan peculiar, de una atmósfera tan extraña. La he visto estos días otra vez y me sigue fascinando, me sigue pareciendo ese momento de In Dreams de Roy Orbison con Dennis Stockwell, uno de los momentos más extraños, perturbadores, fascinantes, incluso bellos del cine norteamericano de las últimas décadas. Y a partir de ahí empezó una relación que cada película de Lynch era como un acontecimiento en mi vida. Y ahí conecté con Corazón Salvaje, con Twin Peaks, evidentemente, que fue como una especie de catarsis televisiva. Llegábamos todos súper puntuales a casa para poder grabar o ver el episodio de Twin Peaks de la semana en Telecinco. Era algo bastante extraño. Lo sería hoy, pero en aquel momento era muy extraño ver Telecinco, Twin Peaks. Es decir, Era la época, recordemos, de Jesús Gil a Mamachicho. Sí. No pegaba nada, pero bueno, era lo que había y estaba ahí. También Telecinco se pasó Expediente X, que fue otra serie muy diferente, pero también que marcó un antes y después para muchos en la ficción televisiva. Y a partir de ahí, y luego además ha continuado en mi vida, aparte de que tuve la oportunidad de conocerlo 3 veces en mi vida personalmente, en el mismo 86, en el Festival de Sitges, y después una exposición en Valencia, y más adelante en el Festival de Venecia, también cuando la presentó Inland Empire. Era una persona que era como parte de mi tradición cinematográfica. No puedo entender el cine norteamericano ni el cine en general a partir de ese momento sin su presencia, y yo creo que además ha cambiado y es uno de los directores más influyentes en todo por ejemplo, el otro día lo hablaba también con otros compañeros, en todo el cine de terror contemporáneo. Lynch es fundamental. Es decir, cuando estamos hablando de toda esta, que para mí del terror elevado y todas esas cosas, que el que lo inventa es él, lo inventa bien, no como otros que lo hacen ahora. No, es que ves hoy un día un Lon Lex y es que está metido ahí Twin Peaks, está metido en muchísimas cosas, porque lo que ha dicho Joaquín es verdad. Es un cine, su cine está lleno de espectros, de situaciones relacionadas con la muerte. Incluso ya el otro día que veía Mulholland Drive, me quedé un poco así al principio, porque claro, Angelo Badalamenti ya está muerto, él acaba de morir. Sale Robert Foster en las primeras escenas, que murió hace poco, además que también coincide que yo era bastante, no amigo, porque la palabra amigo es muy complicada, pero le iba a ver a Los Ángeles muchas veces porque teníamos cierta relación. Y me pareció lo que ha dicho Joaquín un poco, ¿no? Que era literalmente una película de espectros. Y empieza en Mulholland Drive, que no sé en este momento en qué situación está esa zona donde empieza la película, porque con los incendios de estos días, yo no sé qué nos vamos a encontrar cuando volvamos a Los Ángeles algún día de estos, en aquella zona tan emblemática de Los Ángeles, ¿no? Que puede ser también un espectro de otro tipo, ¿no? Por lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, todo ello hace que sea mi director, y lo va a seguir siendo, vamos, evidentemente, ahora que ya no va a haber más David Lynch.
Lo va a ser por mucho tiempo. Además, creo que aunque él cataloga el aspecto de el cine, eso que también a veces me ha molestado, pero lynchiano, Sí. es inimitable. Cuando alguien intenta hacer lo que hace David Lynch, el resultado es bastante patético. O resulta bastante patético, salvo muy pequeñas excepciones que, bueno, se podrían hablar si queréis, pero él realmente es un director inimitable, porque el método es inimitable, la forma de aproximarse al texto y a la narración cinematográfica es única. Ha sido única en cualquiera de sus películas y sobre todo en Terciopelo Azul, Mulholland Drive, Los Highway o incluso en Inland Empire. Y para mí tiene esa rúbrica final, que es el episodio 8 de la temporada 3 de Twin Peaks, que me parece una absoluta maravilla y que para mí es un poco se ha quedado como el testamento casi fílmico de él. Y lo que también oí el otro día y me parece algo, aparte de aterrador, absolutamente fascinante. Pero es cierto lo que has apuntado, que quizá nunca pondríamos, los profanos como yo, a David Lynch en la lista de grandes directores de terror, pero hay mucho terror en el cine de Lynch. A ver, a mí su cine me parece profundamente inquietante. Profundamente inquietante por lo que tiene de explorar unos territorios que yo creo que solo él puede explorar y sobre todo lanzarte preguntas a las que no da respuesta y no hace falta buscarlas o escapar de explicaciones, por supuesto, racionales y escapar de explicaciones de cualquier tipo. Pero hay una cosa que decía Ángel que es completamente cierta, es el estilo inimitable de Lynch. Hay unos planos suyos característicos, esas paredes con esas luces, siempre con una iluminación como muy tenue. A mí me recuerda un poco a Dreyer, el concepto del espacio de Dreyer, que también es muy inimitable, es muy singular, es muy... que también está fuera de la realidad y también solo ellos pueden concebir ese espacio. O ya en otro aspecto, los planos de Ozu, pegados a lo que es el tatami. Es decir, hay cineastas que ponen la cámara y solo ellos saben el misterio por el cual han puesto la cámara en ese punto. Solo ellos, nadie más. Y Lynch es uno de ellos. Y aparte, antes citaba el capítulo de la tercera parte de Twin Peaks. Hay un capítulo en la segunda temporada de Twin Peaks que se llama Lost Souls, que el final en ese bar donde están cantando, ese ritmo tenue, esa casi antesala del infierno, eso es algo único. Sí. O sea, literalmente único. Esos bares, ¿no? Esos clubs de las películas de Lynch que son alucinantes, desde el bar donde canta Dorothy Valens en Terciopelo Azul hasta el famoso silencio de Mulholland Drive, pasando por los antros de Twin Peaks, ¿no? Estos sitios donde canta, que además en la tercera temporada prácticamente acaba cada episodio con una escena en un antro, ¿no? De estos, con un concierto hasta de Nine Inch Nails en uno de los episodios, el episodio 8 famoso que hemos citado. Y luego, esto que dice Joaquín, se repite hasta el extremo en la película que hizo sobre Twin Peaks, Twin Peaks Fight Wolf with Me, la especie de precuela de la serie, que para mí es una película de terror absoluta. Es decir, es la película más terrorífica de su filmografía, con unos 20 minutos finales que realmente son pura pesadilla. Pura pesadilla. Yo creo que si miras muchas de las escenas de Los Highway, me parece una película de terror en algunos momentos, pero de pesadilla. Ciertos momentos de Mulholland Drive, que curiosamente tiene uno de los de jump scares más famosos de la historia del cine. Sí. Tiene el señor. Da muchísimo miedo. Que se parece a los de Gota Light de Twin Peaks, con la cara negra. Es decir, sí. El Yayo Grasiento. Sí, es muy raro aquello.
Y luego además esa forma de que dice también Joaquín de iluminar, de crear de la geografía norteamericana, sobre todo de Los Ángeles, pero también de la geografía rural americana, en el caso de Terciopelo Azul o de Twin Peaks, cómo ilumina ese paisaje que puede ser muy perturbador y él lo refleja de una manera, hace inquietante una calle de un suburbio de una ciudad maderera como Lumberton, es decir, en donde vive Dorothy Valens, aquel edificio de apartamentos, lo convierte en un lugar ignoto o en un no lugar, ¿no? Que es como lo convierte muchas veces el Lynch en sitios que parecen no estar entre la frontera de lo real y lo irreal, de la vigilia y el sueño. Rascas en el fotograma de cualquier película de Lynch y enseguida aparece el cuento, la leyenda y por ende el terror. Está ahí el terror muy rascando muy poquito. Y bueno, cualquier escena de Terciopelo Azul que tiene unos cambios de tono absolutamente fascinantes, pasa de la comedia o el romance teenager al cine negro, al cine de terror puro en muchos momentos, es fascinante. Pero yo creo que es un director que maneja perfectamente las texturas del género de terror. Además, como también has dicho tú, Joaquín, porque no se explica nada. Es decir, es que el mejor cine de terror es el que no te explica. Hoy hay una obsesión de explicarlo todo, y sobre todo en el cine de terror y en el cine fantástico. Hay siempre un señor o una señora que te lo explica todo y te explica por qué está pasando esto. Algo que creo que es el mayor error en el lenguaje del fantástico que se puede cometer, la sobreexplicación. Y Lynch no explicaba nada. Para muchos espectadores era el problema, que bueno, que no me explica nada. Bueno, pero es que para mí es lo que me produce, me deja además cheques en blanco por rellenar, que a mí me encanta eso. Y bueno, y te deja una libertad al espectador interpretativa donde meterte a través de sus imágenes en mundos que a lo mejor quieres o no visitar, pero que están ahí, ¿no? Que te los expone y te los deja que entres. No te los cierra con explicaciones, no te cierra puertas, te abre puertas, te deja puertas Sí, abiertas. esa obsesión por la explicación que incluso el propio Hitchcock detestaba en Exacto. Psicosis, que pone esa secuencia larguísima con Simon Oakland elucubrando ahí sobre Norman Bates y tal, cuando al final es otra cosa, en fin. Sí. Sí, es muy curioso también el elemento de la no explicación, porque hasta en sus películas, digamos, más narrativas, por decirlo de alguna forma, están impregnadas de elementos que tampoco te dejan claro nada. Es decir, el hombre elefante y sobre todo The Straight Story, que a mí me parece una película fascinante, Fascinante. absolutamente Y fascinante. linchiana, ¿eh? Los que dicen Linchiana, que no es de Lynch. Es linchiana, es. Linchiana más no Tierra poder de por el concepto de el trayecto, el viaje y la no Sí. explicación de nada. Es un De nada. señor de nada. Es un señor que tiene una hija con una discapacidad, en fin, y tal. Se monta Curiosamente es en Carrie, su... ¿eh? ¿Qué es Carrie? No deja de ser divertido Es que verdad, sea Carrie. es verdad que Gardi es verdad. Efectivamente, que es un puntito interesantísimo, interesantísimo. Se sube a su esto de su tractorcito y ala, no te explica absolutamente nada. Y es un viaje eh, como puede ser perfectamente pues el de la gente del FBI de Twin Peaks o como puede ser el de los adolescentes de Terciopelo Azul. Es un viaje geográfico, interior, de todos los aspectos. Y nuevamente es una película que no hay una explicación prácticamente a nada. Y es algo que verdaderamente se agradece. Se agradece que explore unos universos donde verdaderamente la incógnita sea el día a día, porque la incógnita es lo que vivimos nosotros. Y se agradece también esa inmersión en los no lugares, porque fantaseando o especulando un poco, ese Mulholland Drive de hoy, después de lo que ha sucedido, los espectros pueden ser los de la película del año 2021. Es decir, puede captar Lynch o captó en el 2001 estos espectros que quedan a día de hoy de un Mulholland Drive completamente liquidado. Así que yo creo que es un cineasta que tenía una capacidad única
para acceder al otro lugar, a otros sitios. Y es verdaderamente inquietante ver cómo efectivamente se ha prolongado hasta el punto de que películas que aparentemente no son cine de terror, insisto, aparentemente, porque estoy de acuerdo, son terroríficas, pero también juegan con el teenager, efectivamente juegan con el cine negro es trascendental en Lynch, absolutamente. Juegan también con la línea hitchcockiana, el ejemplo está en Twin Peaks, si no recuerdo mal, el trasunto de Laura Palmer era Maddie Ferguson, que juega con el nombre de Madeleine y Scotty Ferguson, los de Vértigo. O sea que ese juego hitchcockiano del thriller, el cine negro, lo tiene ahí. Cómo esa combinación de géneros terminan pasando por un filtro y son otra cosa completamente distinta e inclasificable, porque sí, es cine de terror, pero yo, sinceramente, no me atrevo a decir que una película de Lynch es tal cosa o es tal otra. Es imposible. Pero mira, hablando de terror, mira quién viene. ¿Sabes? El terror puro, en estado puro. Este sí que es Lynchiano. Estaba escuchando atentamente, no me atrevía a molestar porque cuando las personas que saben hablan, el resto calla. Entonces, bueno, muy buenas, perdón por el retraso, nada, obligaciones de última hora. En el momento justo que vamos a empezar a hablar de Mulholland Drive. Hombre, a mí, Juanvi, antes me gustaría que dijerais también, Emilio y tú, vuestra primera aproximación a Lynch, ¿no? Dile, Juanvi. Yo tengo que decir que mi primera aproximación a David Lynch fue gracias a mi madre, o sea, porque mi madre todas las noches se veía, cuando lo hacían, se veía capítulos de Twin Peaks todas las semanas y yo era muy pequeño, yo tenía 6 años, y iba al colegio, así o 7, y estaba en la cama y oía la canción de Añero Badalamente y me daba muchísimo terror. Y me acuerdo que la primera imagen que vi de Twin Peaks fue a Laura Palmer envuelta en plástico, como dice Jack Nance, y me dio tal terror que yo pensaba que este hombre solo hacía cine de terror. O sea, pero luego ya de mayor empecé a ver todo su cine y pues me llegó a fascinar de una manera, o sea, porque me hacía sentir cosas que otras películas no me hacían sentir. O sea, y eso es lo que me motiva tanto de este señor. O sea, y por eso me gusta tanto Mulholland Drive, por ejemplo, y Carretera Perdida, que son las películas suyas que más me flipan, o sea, más me fascinan. O sea, me parecen increíbles. Es un director inigualable. ¿Emilio? Bueno, a ver, yo estoy también un poco para dar la nota discordante, ¿eh? Ya os lo digo. A ver, a mí sí que me gusta David Lynch y sí que le reconozco sus méritos, pero soy más de la época de Twin Peaks, por supuesto, del Hombre Elefante y de su etapa un poquito más, digamos, clásica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por decirlo de una forma. Yo entro en sus mundos, pero con peros, con muchos peros. Sí que es verdad que es un estilo muy reconocible el de Lynch y es verdad, o sea, sería innegable todo lo que ha aportado al mundo del cine, pero yo creo que tenía un problema de tijera, sinceramente os lo digo, ¿eh? Yo creo que hay muchas cosas en sus películas, y hablo por mí, por supuesto, que sé una 28.000 veces que vosotros, pero para mí, en casi todas sus películas, sobremetraje y luego entraremos en temas de guión, sobre todo diálogos. Hay diálogos que no me cuadran absolutamente nada en las películas de Lynch. Sobre todo, en Mulholland Drive, que estamos hablando de ella, pues. Pero hay algunas cosas que no me cuadran nada y luego cuando entremos con la película, a ver si opináis como yo, o es que soy yo el que no lo ha entendido. Aunque fuera parte de un sueño, me da igual. Yo, con que haya una sola persona de los presentes o de los que nos están viendo que pida que te echemos, yo te echo. Ya. Y no pues me va a doler nada. Será bastante fácil. Pero es que si opinamos todos lo mismo, al final va a ser muy aburrido. La opinión discordante está bien. Hombre. Sí. Siempre está bien y una la defendería opinión muerte. discordante, aunque, fíjate, yo tengo una impresión contraria a la tuya. Yo entro tan fascinado en el cine de Lynch que de verdad me da igual lo que dure. Es que necesito más. O sea, se me hacen cortas a mí. Sí. Ya no es por la duración. Que Mulholland Drive dure más. Necesito que Inland Empire, que son 3 horas, dure más. O sea, lo necesito. Para mí, cuando acaban, es que es una tragedia, sinceramente.
Pero Bueno, bueno, es igual, la de Ireland Empire puedes volverla a ver, porque como cada vez que la veas va a aparecer una cosa diferente, Inland Empire es una película puedes que va ponértela cada día que si muta quieres. cada vez que la Pero ves. eso es una virtud. Cuando una película cada vez la ves, y yo he visto también muchas veces las películas de Lynch, y me pasa con otro director, me pasa con Hitchcock, y me pasa con Vértigo, que es posiblemente la película, según él mismo, de sus películas favoritas de Lynch, y que está en toda su filmografía, es decir, repetida y transformada y mutada, que es una película que cada vez que la veo me parece una película diferente. Vértigo, y la he visto muchas veces, y hasta, digo, ostras, parece que he visto otra cosa que no había visto nunca. Que además es una película donde el personaje de James Stewart, primero porque siempre han dicho que David Lynch se parece a James Stewart, que era como un James Stewart venido de Marte, siempre lo han dicho así, su físico. Tenía una voz muy parecida a la de James Stewart, en cierta manera, curiosamente. Y aparte el personaje de Vértigo de James Stewart es muy similar al de Jeffrey Beaumont, por ejemplo. Jeffrey Beaumont es un aprendiz del James Stewart de Vértigo, ¿no? Es decir, que es ese personaje que se fascina por una mujer y por un caso y se mete en un conflicto personal y universal casi. Pero bueno, y lo de la tijera, yo creo que a veces la reiteración que tienen las películas de Lynch, la repetición, forman parte de su método, de su estilo. En Mulholland Drive, la reiteración, por ejemplo, la repetición de muchos esquemas, forma parte de una búsqueda propia de ese recodo de lo siniestro, de lo extraño, que se baraja muchas veces en la propia repetición de ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso implica que, evidentemente, haya mucha reiteración y a mucha gente le pueda parecer que sobra metraje, ¿no? Pero afortunadamente ese sobremetraje nunca es, como decíamos antes, explicativo, lo cual sería malo para mí, sino que Correcto. genera nuevas expectativas. Es decir, En eso te genera lo nuevas. es que Y eso es bueno. no, Iván, puntualizar, es que aparte una pesadilla de por sí siempre es repetitiva o muchas veces es algo endémico. Hay veces que soñamos lo mismo, siempre el típico sueño que te caes o lo que sea. Por tanto, el mundo de los sueños, el mundo onírico, ya de por sí es repetitivo. Por tanto, en parte es lógico que ese universo de Lynch incida en esas repeticiones, ya que es una exploración de lo onírico hasta sus últimas consecuencias. Y en cuanto a lo de Vértigo, que es tal cual, vamos, es que también está el tema del doble, es el doppelganger, es también la exploración de mundos totalmente, vamos, inabarcables, que es a lo que se adentra James Stewart en la película, se adentra en un mundo, pues eso, de fantasmas, porque al final Judy Madeleine es un espectro, literalmente. Sí. Por tanto, claro, Hitchcock está ahondando en esa línea. También en Los pájaros, explicaciones no hay ninguna. Una. Y mejor. Es uno de sus puntos fuertes. Claro. Afortunadamente. Los pájaros. No hay una radiación que produce un efecto letal sobre los pájaros. No es Birdemic. Hoy no se llamaría Los pájaros, ¿eh? Hoy sería en Valencia Las palomas. Sí. En Valencia hay una barbaridad de palomas en todo La el explicación en Los pájaros es casi una película que tiene tomas muy lynchianas en muchos puntos. Es una película tan abstracta en muchos elementos. El concepto que tiene del espacio es tan peculiar que muchos elementos de iluminación, etcétera, etcétera, da la impresión de ser una especie de pre-Lynch. Y la no explicación, que para mí es una gran virtud, a mí Los pájaros es mi película preferida de Alfred Hitchcock, verdaderamente es algo que ya anuncia elementos. Los pájaros nuevamente es una pesadilla, es una exploración en una situación que carece de toda racionalidad. Y es que eso es hasta la peripecia, digamos, romántica de la película o de la relación entre Rod Taylor
es extrañísima. Y para la época vamos, absolutamente atípica en una película de Hollywood, ese tipo de relación hombre-mujer en Los pájaros. Pero curiosamente es un tipo de relación que vemos en algunas películas de Lynch, ¿no? De estas relaciones románticas o de relaciones de atracción entre dos personas bastante extrañas y bastante peculiares. La misma de Sally y Jeffrey en Terciopelo Azul es una relación extraña, es decir, ellos mismos lo dicen, es un mundo extraño constantemente en la película, ¿no? Es decir, se encargan de remarcarlo. Y no damos nada la de Sailor y Lula en Corazón Salvaje, o decir que habría que dedicar un apartado a las historias de amor en las películas de Lynch, que son peculiares y muy especiales. Yo os Y a diría la una historia de interpretación que amor. hace de determinados puntos, Corazón Salvaje es el mago de Oz Sí. reconvertida. O sea, esa especie de reinterpretación o de personalización de determinadas piezas literarias, genéricas, cinematográficas, es que es impresionante, impresionante. Sí. Es Y la una mejor historia de versión. amor que no se habla mucho, la de el personaje de Anthony Hopkins con John Merrick en El hombre elefante. No sé si es amor o fascinación lo que siente por ese personaje, por estudiarlo, por darle una vida a ese personaje. O sea, esa historia me parece preciosa. O sea, una gran historia de amistad y de investigación que me parece una cosa increíble. A mí me parece una de las interpretaciones además más fascinantes del cine de la época. Es decir, Anthony Hopkins, para mí, Sí. yo lo descubrí allí, no en El silencio de los corderos. El Hopkins que me fascinó es en El hombre elefante. Aquel personaje es increíble. Es decir, aquella mirada cuando la primera vez que ve al hombre elefante, obviamente que no lo ves tú, lo ve él a través del ojo, de la mirada. Y además esa película es, cuando antes también decía Joaquín, de la relación de cómo Lynch convierte una historia real, una historia basada en un caso real, en algo procedente de la fascinación del mito y de la fantasía, con un prólogo y un epílogo que rompen las conexiones con lo real, ¿no? Empieza como una especie de mito de lo que le pasa a la madre en África, ¿no? Que con unos elefantes, un juego ahí extrañísimo, y acaba con aquella especie de escape hacia una eternidad figurada donde aparece la madre otra vez, que rompe la realidad o el realismo de la película, ¿no? Del pretendido realismo de la película. Me parece que yo siempre veo en Lynch una intenta de huir de la realidad, de lo real. Pasa en la historia verdadera también, que aunque parece algo que podría pasar perfectamente, todo te lleva a una fuga hacia lo extraño, ¿no? Aunque en esa película no sea tan inquietante como posiblemente puede ser en otras. En esa especie, para mí siempre he querido pensar que es la secuela de París, Texas. Harry Dean Stanton es Travis, que se encuentra otra vez con su hermano a lo largo de los años. A mí es como la secuela siempre he querido pensar que la secuela de París, Texas, pero vamos, es una tontería. No, para nada. Reconvertimos a Wim Wenders también, vamos. No, pero de tal forma que a ti te parece, y muy acertadamente esto, yo cuando veo El hombre elefante, en quien pienso es en Todd Browning, inmediatamente. Yo también, ¿eh? Por tanto, En claro, Frankenstein. hay un James Whale, pero yo No, y veo en Mary Freaks, Shelley también, el gato. yo veo el trío fantástico, yo veo a Todd Browning, garras humanas, especialmente con el personaje de Lon Chaney sin brazos y tal. Bueno, que al final sí que los tiene, pero bueno, en fin. Claro, veo esa influencia, esa reconversión de determinados cineastas que, insisto, lo importante en Lynch es cómo los personaliza hasta el punto de que ves un Lynch propio. Puedes reconocer a Todd Browning, puedes reconocer a Wim Wenders, a Hitchcock, a quien sea, pero lo reconoces más por elementos puntuales que no por el hecho de que este señor haya cogido a tal cineasta y lo haya... No, lo ha personalizado hasta unos niveles fascinantes. Y eso, esa manera de esa cinefilia también es impresionante. Es La impresionante. escena de la huida de John Merrick del circo, cuando parece que está en Francia, ¿no? Con aquellos freaks que le ayudan
porque sabe lo que le han hecho, ¿no? Intuyen lo que le han hecho. Aquel momento es uno de las cumbres del cine americano de aquella época, del 80, que donde quedó además derrotada por gente corriente en los Oscars de Hollywood. Es decir, hay que decirlo. Con todo el respeto a Robert Redford, pero en fin, no vamos a comparar. Un año, bueno, singular. Sí, estaba Toro Salvaje compitiendo y gana gente corriente. Y La Puerta del Cielo creo que tuvo una nominación a la decoración, si no recuerdo mal. La Puerta del Cielo. Y gracias. Y gracias. Cuidado, La Puerta del Cielo, cuidado. Sí, claro, no habían visto la verdadera. Posiblemente habían visto la que dejaron, que era como un horror, ¿no? La de 2 horas y algo. Sí, 2 horas 20, sí. Pobrecita. Yo sigo diciendo que si alguna vez nos queremos enfadar con los Oscars, recordemos que Will Smith tiene un Oscar. Si eso no duele, bastante. Por la película que lo tiene, pero bueno. Decía por la película que lo tiene, que es bastante insultante. O sea, bueno, es hora de entrar en el Club Silencio. Entramos a ese teatro con esas cortinas y sale Rebeca del Río, se pone a cantar llorando y yo lloro con esa escena. Y entonces todos... La mejor canción en mucho tiempo en una película. Ojo. Es increíble. Y toda esa escena... Increíble ese momento. Esa escena de poner los pelos de punta. Y los 5 nos vamos a hablar de Mulholland Drive, ¿vale? Mulholland Drive, voy a introducir un poquito y ya empezamos. Ya os dejo hablar porque, como sabéis, un montón de Lynch, nosotros nos callamos y os vemos hablar a vosotros. Mulholland Drive nace como un proyecto de serie de televisión de la ABC que le dice a David Lynch: toma, David Lynch, unos millones de dólares y haz tu magia. Y entonces él, según dicen, me gustaría que me corrigierais si es verdad o no, él quería plantear una especie de secuela de Twin Peaks donde Audrey Horne se va a Hollywood a probar suerte como actriz y le ocurre lo que al personaje de Betty, el personaje de Naomi Watts. Y esa sería una especie de idea, que no es lo que fue el piloto de Mulholland Drive, que él rodó y entregó a la ABC. La ABC le dijo: mira, chato, no somos lynchianos como tú. O sea, no somos lynchianos. Y entonces se quedó como en un cajón hasta que vino Alan Sard y Estudio Canal y le dijo: mira, te damos el dinero que falta, tú vas a terminar esto porque en Europa nos molas, vas a terminar tu peli, la vas a estrenar en el Festival de Cannes y va a ser un éxito y va a convertirse en una peli de culto y, en mi opinión, la película que más me gusta de David Lynch. Eso es una peli de introducción que espero que esté un poco correcta y ya pasamos a opiniones. ¿Qué os parece Mulholland Drive? Arrancar el que quiera. Empecemos por Emilio, por favor. Quiero que empiece. Quitemos a Emilio lo antes posible. ¿Cómo te gusta? A ver, os digo, tiene muchas virtudes y tiene otras cosas que me ponen muy nervioso, y espero que luego las hablemos, como por ejemplo algunos diálogos que casi siempre suelen ser en los sueños, es verdad, pero bueno, aunque sean sueños no me vale. Por ejemplo, el momento del director que llega a casa y pilla a su mujer engañándole con el padre de Miley Cyrus. Con el padre de Miley Cyrus. Solo que con eso yo ya me iría a casa y diría, sigue, pero bueno, ese momento, esa conversación, es que me da igual que sea un sueño. Es que el que le diga ya, oye, has llegado a fastidiar. Hostia, su mujer le está engañando. Dice, ¿ya has llegado a fastidiar? Y el otro, sí, es mejor que te vayas. Pero... Y él le coge, le tira la pintura rosa por las joyas. Pero es que como esa escena hay varias. Que aunque sean sueños, a mí personalmente me sacan por completo de la película. Pero por completo, ¿eh? O sea, cuando creo tener tensión, cuando creo estar enganchándome, me sale una... Porque suele mezclar muchas veces también algo de humor, un poco humor lynchiano, ¿no? Un poco así, gotas. Y a mí eso me saca. A mí, así y todo, es una de las películas que más me gustan de Lynch. O sea, después de El hombre elefante y de Una historia verdadera, diríamos, es la que más me gusta. O sea, imaginaos el resto. Pero bueno. Es lo que yo, claro, soy el polo opuesto a Emilio en general en la vida y con esto también, evidentemente. Yo creo que enfrentarse... Menos por arriba. Sí, por arriba somos hermanos de sangre, sí. Pero creo que enfrentarse a David Lynch buscando una narración de tipo convencional o de tipo lineal o buscar un argumento, creo que es enfrentarse de... Yo no he dicho nada de convencional, ¿eh?
yo creo que es enfrentarse de manera equivocada a una peli de Lynch. Yo creo que tiene... de hecho, tú hablas de que hay partes que son sueños, partes que no... Yo no sé qué partes son sueños y qué partes no lo son. O sea, Ni él ni quiero tampoco. saberlo, ¿eh? Ni quiero saberlo. Claro, Entonces, claro. para mí es una obra maestra. O sea, yo todo lo que he visto de Lynch me fascina. Y me pasa, bueno, pues lo que decía Joaquín, yo entro en su mundo. Entro en su mundo. Es un mundo que me transmite determinadas emociones, pues eso, pues como Terciopelo Azul o esta, que creo que tienen como cuestiones similares en lo que me tocan. Y a mí me fascina y no le puedo encontrar peros en ese aspecto. A ver, ¿quién quiere arrancar? Bueno, pues arranco yo. A ver, a mí Mulholland Drive, yo creo que probablemente también sería la película que yo preferiría de David Lynch, pero eso es, bueno, eso es muy difícil, depende del día que te levantes y mil cosas. En todo caso, y a riesgo de ponerme muy pedante, lo siento muchísimo, pero Jean Renoir decía que un cineasta solo hace una película a lo largo de su carrera y la va troceando. Creo que el David Lynch es eso. Es decir, quizá tiene una de las filmografías más coherentes, compactas, indivisibles que hay. Mulholland Drive es Terciopelo Azul, Mulholland Drive es Twin Peaks, Mulholland Drive es Carretera Perdida, es Inland Empire. Posteriormente te avanzan muchísimas cosas. Es decir, que quizá haya alguna película, pues bueno, que a lo mejor cueste entrar, no cueste entrar, pero de verdad yo creo que si uno accede al universo Lynch, accede a todo su cine por igual, porque hasta Dune, que aparentemente es la menos lynchiana o que él aborrecía, etcétera, etcétera, a mí Dune me parece una película perfectamente, que dialoga perfectamente con Eraserhead o con El hombre elefante. Sinceramente, me parece que establece un diálogo con las dos absolutamente fascinante y su consecuencia natural es Terciopelo Azul. Y la consecuencia natural de Terciopelo Azul con la historia de los dos adolescentes y tal es una historia de amor salvaje como Corazón Salvaje nunca mejor dicho. O sea, me parece de una coherencia, su cine, una coherencia interna absolutamente arrebatadora. Y me parece que Mulholland Drive quizás sea el pico, la cima de esa obra, que pueden ser películas distintas, pero que para mí es un bloque único. Yo también estoy bastante en esta línea. Yo creo que Mulholland Drive es una película, sí, sí puedo entender que es una película de difícil acceso para muchos espectadores. Es un poco plantear todos los estigmas que tiene el cine positivos para mí del cine de Lynch y trasladados a la geografía natural de su cine, que es Los Ángeles, es decir, es trasladar todo lo que ha dicho en América profunda, en pueblos madereros como Lumberton o como Twin Peaks, y trasladarlo a una geografía a la que es propiamente suya, que es la de Los Ángeles. Es posiblemente la visión más fantasmática de Los Ángeles que se ha hecho nunca. Es decir, igual posiblemente que como le pasaba al San Francisco de Vértigo en Hitchcock, lo convierte en Los Ángeles David Lynch. Y lo de los diálogos posiblemente es que forma parte también de una idiosincrasia muy, muy relacionada con su vertiente surrealista o vanguardista, en que a veces son diálogos tremendamente atípicos, raros o extraños. Es decir, en Terciopelo Azul también, cuando se ponen a hablar de los pajaritos que vendrán y que Laura Dern está todo el rato con los pajaritos, hay gente que, me recuerdo que la gente se reía en Sitges cuando se estrenó y hubo cachondeo. Pero es que también te reías en muchos diálogos de Buñuel. Es que Buñuel tiene diálogos en sus películas que te ríes mucho. En él o en las películas mexicanas, en El Ángel Exterminador o en Archibaldo, en Ensayo de un Crimen, tiene diálogos que son como dices, este diálogo, pero forma parte también de una mecánica que viene de una filiación algo vanguardista y en este caso muy marcada por el surrealismo, como el humor de Lynch tiene muchos referentes a Tati.
que era uno de sus directores favoritos y que es uno de ahí coincidimos también porque es uno de mis directores mis cómicos favoritos, es que se puede llamar simplemente como cómico, ¿no? Pero que tiene muchos elementos que conectan con ese humor extraño que mucha gente tampoco ha conectado nunca. Entonces eso hace una amalgama complicada. Luego también es una película que su propia fascinación viene de la forma en que fue compuesta. Como ha dicho muy el Javi, es una película que empezó siendo un TV movie, un episodio piloto, se les rechazó, se le añadió metraje y en ese making of de la película radica mucho de su misterio, de su fascinación. Es una película de capas audiovisuales como superpuestas, que eso la hace también muy fascinante. Claro, todo eso no podemos esperar de Mulholland Drive una narrativa típica, lineal, propia del cine de Hollywood, aunque hable, precisamente uno de los temas habla de Hollywood y de su misterio y de su corazón más oscuro. Pero bueno, claro, todo eso lo hace un artefacto cinematográfico bastante atípico, totalmente, fíjate, además, muy interpelado desde Europa, porque realmente quien salva en el proyecto son los franceses, que siempre han conectado muy bien con el cine de Lynch, con todas las películas de Lynch. Y bueno, claro, a mí lo que me dejo llevar es una película que me pasa lo que he dicho antes, que me pasa con Vértigo y que me pasa con muchas películas de Lynch, que las veo y les vuelvo a ver cosas nuevas. Y quizá de las películas de Lynch en las que más cosas se descubre es en Mulholland Drive, en sus posteriores visionados. Una película con muchísimos recovecos, con muchísimas historias dentro de historias. Es un laberinto fascinante. Es como La carretera. Es que es como Mulholland Drive, que si habéis ido por ella, es una carretera sinuosa, extraña, con muchísimos recovecos, donde te crees que puedan pasar las cosas que pasan al principio de la película, ¿no? Ese accidente en Mulholland Drive. Y aparte es donde él vivía, es decir, él tenía su casa en Mulholland Drive. Entonces, bueno, yo creo que es una película que me atrevería a decir que es posiblemente, dentro de que todas lo son, hasta Dune, que estoy de acuerdo con Joaquín, por mucho que él no quisiese, que es la película más personal de Lynch. Posiblemente es la película más personal de Lynch, donde vuelca de una manera muy contundente todos los elementos de su filmografía de una forma, podemos decir caótica, pero dentro de un caos que a mí me gusta. Es que el cine de Lynch se mueve dentro de un caos fascinante. No es un cine ordenado, no es un cine milimétrico como el de Kubrick, por ejemplo, que es otro director que a mí me fascina, pero que está posiblemente en las antípodas de lo que es el cine de David Lynch a nivel de concepto y de fabricación, ¿no? El cine de Lynch tiene un punto, no técnicamente, pero sí de concepto caótico, que a mí me produce fascinación y me encanta decir que sea así. Entonces, bueno, yo entiendo también que hay gente que se vea un poco, bueno, es una película. Yo siempre he dicho que es de las películas que siento que es de las más completas, si es que hay alguna más completa que otra, que eso sería debatible, todas me gustan más o menos por igual, pero sí que es una película que la veo de las más complejas para un público. Y curiosamente una película que está muy bien considerada por muchísima gente. Es decir, que hay mucha gente pero porque no se atreve a decir que no le gusta. Cuando yo, por ejemplo, veo más sencilla de entrar Carretera Perdida, que la veo una película mucho más, entre comillas, si no me gusta el término, comprensible, porque no. Pero, sin embargo, Mulholland Drive te mete más en un mundo, en un laberinto del que difícilmente sales. Yo creo en parte por lo que comentabas, Ángel, y la perspectiva que tiene Emilio. Yo creo que es porque Mulholland Drive tiene una pátina del clasicismo estadounidense colocada como en un primer término muy engañosa, tremendamente engañosa, porque son referencias constantes a Hitchcock, a Hilda, etcétera, etcétera. Tiene una pátina que recuerda el clasicismo estadounidense de los años 30, 40, 50, el cine negro y tal, que aparentemente crees que vas a entrar ahí, pero David Lynch se coloca detrás de la cortina de lo que es el clasicismo cinematográfico y te muestra otra cosa.
te muestra la condición espectral del clasicismo estadounidense. Y yo creo que eso desconcierta. Yo creo que a la mínima que con Lynch no termines de entrar un poco o te cuesta un pelín o no comulgues con su cine al 100% y tal, desconcierta tanto que posiblemente te puedes perder. Así que entiendo, no comparto, pero entiendo el hecho de que alguien le ponga peros a una pieza que para mí es, como ya he dicho, es una de las grandes obras de Lynch. Pero insisto en que tiene esa apariencia de una especie de reconversión moderna del clasicismo estadounidense que lo que hace es colocar una apariencia. Lynch se coloca tras las cortinas y ofrece todo lo demás. Y lo demás es un mundo, pues eso, son las pesadillas, onirismo puro y duro y personajes que efectivamente pueden mantener diálogos que no sean racionales, pero es que ¿desde cuándo el mundo onírico, el mundo de los sueños, desde cuándo es un mundo Claro, racional? pero No lo Joaquín, es. eso es muy fácil. Así es muy fácil hacer unos diálogos que si no tienen lógica dices, pertenecen al mundo onírico. Es Pues, muy hombre, difícil, Emilio, es muy yo lo veo difícil. al revés. Porque, Es por muy ejemplo, difícil. hay algunos momentos que seguro que no estáis de acuerdo, pero hay algunos momentos que me sacan mucho de la película, como os he comentado antes. Porque a mí la película sí que me causa mucho, o sea, sí que me tiene atrapado en la historia de ellas dos, sí que quiero saber más, sí que quiero ver por dónde va. Al contrario de lo que cree Carlos, no es porque no se cuente de una forma normal o porque tenga algo basado en sueños oníricos. No, a mí eso no me importa, a mí eso yo entro al juego. Lo que pasa es que hay momentos que me sacan mucho. El momento lo del vagabundo, a mí me saca por completo. La reacción del otro tirándose al suelo, dándole un susto como si estuviese dando un infarto, evidentemente cambias a otra escena y pasas de esto. La escena en la que al director le están ofreciendo a la actriz, que me parece muy bien esa escena porque está guay, pero tal y como está comentado que es verdad, que sí, que al ser un sueño, porque eso no existe realmente, es onírico, vale, sí, puedes entrar en la conversación como quieras, pero a mí la forma en la que está eh, hecha la conversación, la forma en la que está hecha, a mí me saca por completo. Cuando llega el director a su casa, me saca por completo. La veo tan poco creíble esa conversación que a mí me saca. O sea, hay otras formas de hacer, pienso yo, ojo. Yo creo que sí, aunque sea un sueño, aunque sea onírico, pero yo que sé, algo un poquito más creíble. Es que incluso parece como si estuviesen actuando mal adrede. Y dices, ostras, es que hay cosas, a mí me canta mucho, a mí. Ya os digo. A mí me Yo es saca A que, mucho. El ver, momento vagabundo, yo quiero dar no le mi veo. opinión breve. ¿Qué significa lo del momento vagabundo? Mi opinión breve. Ahora vamos ¿por con el qué tiene que vagabundo, con el vagabundo no significar? quiero No, tratar vale, claro. algo y Claro. termino. Ángel, El vagabundo, esa lleva siendo mi pelea con Emilio desde que lo, empezamos hace 4 años a hacer podcast. Es por lo qué del tiene que vagabundo lo quiero significar. explicar a Es- fondo, pero es que yo creo que el resumen más fácil en una frase sería decir, es que él lo hace así. O sea, es que Lynch realmente crea esos diálogos y crea esas situaciones porque así es como le funcionan a él. Que queda muy ridícula esta explicación que estoy dando, ¿vale? Pero es que él lo hace así. No lo has visto en otras películas porque otros no lo hacen así. O sea, queda muy ridículo lo que te estoy diciendo, ¿vale? Pero yo me entiendo en mi cabeza. Y yo creo que eso es lo único que te puedo decir. Yo creo que es Yo que creo él que lo hace hay así. algo O que, sea, claro, que también aquí también me va a poner yo un poquito pedante, pero es que yo creo que Mulholland Drive tiene una lógica profundamente Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad así, es una ciudad que mucha gente detesta. Yo la adoro, la adoro. Por eso decía al principio que es un año fatal, porque han empezado quemándose Los Ángeles y claro. muriendo Lynch. Y es una ciudad que he visitado, es la ciudad que más he visitado en mi vida. Y es una ciudad con la que me encuentro como en casa. Me parece un lugar alucinante. Pero es que es un lugar alucinante porque estas cosas del vagabundo, estas cosas pasan en lo cotidiano de Los Ángeles. Los Ángeles es un lugar donde la gente va a comer a sitios como Winkies, que para la mentalidad nuestra es algo impensable. Un sitio con unos letreros absolutamente que nos parecerían a muchos europeos, o pueden parecer horrorosos, Eso me sillas de encanta. plástico, Me encanta, me encanta. bueno, los dinners estos típicos de Sunset Boulevard y de muchísimos lugares de Los Ángeles o de Studio City. El hecho de que pueda pasar de encontrarte ese personaje como ese mendigo. Hay la filosofía del café, de la escena del expreso del gángster que quiere financiar la película de Justin Theroux,
la filosofía del café que hay en toda la ciudad de Los Ángeles, donde cuando te sirven un expreso tiemblan, porque mucha gente tiene miedo de lo que puedas opinar del expreso. Eso es así. Es decir, y además formaba parte también de la idiosincrasia de Lynch, que era un obseso del café. De hecho, tenía una marca de café propia, es decir, la vendía como merchandising en su web. Es decir, son cosas que yo creo que es una película tan Los Ángeles que forma parte de una estética y de un mood muy propio de la ciudad, que es la ciudad de los sueños, le llaman, la ciudad pero no quiere decir que sea la ciudad de los sueños en plan Cumplidos. guau, como lo decía La Mancha hacer en el peñazo aquel de La La Land, que era la ciudad de los sueños, de bailarines maravillosos y todo esto. No, Los Ángeles es la ciudad de los sueños porque vive en una especie de estado onírico permanente, muy influenciada por lo que tiene de la fábrica de cine, la fábrica de ficción, que forma parte de su idiosincrasia, básicamente su ADN, y le crea y eso durante tantas décadas ha cicatrizado en el paisaje y en la forma de comportarse de la gente que vive allí, que es muy peculiar, y de lo que se puede vivir en sus extrañas calles y disposición, digamos, urbanística, que no se parece a otra ciudad del mundo. Porque realmente cuando hablamos de Los Ángeles no hablamos del downtown, que es un caso aparte, sino estamos hablando de diferentes lugares que tienen una personalidad propia y que tienen incluso una independencia propia, como Hollywood, como West Hollywood, como Santa Mónica. Es decir, es un compendio de muchas cosas. Bueno, yo creo que es una película que responde a esa lógica de Los Ángeles y es la película propia de Lynch sobre Los Ángeles, porque daos cuenta que las otras no se desarrollan en Los Ángeles, ¿no? Prácticamente. Y sin embargo, aquí consiguen meter todo su mundo en el lugar de donde proceden realmente, o donde tienen más sentido o más lógica sus ideas, que es la ciudad de Los Ángeles. Consigue al final hacerlo, creo que la película que él siempre ha querido hacer o que siempre ha querido realizar en ese lugar traspasado por esa arteria casi mágica, extraña, un lugar muy peculiar que es Mulholland Drive. Entonces, y por eso tiene ese título, ¿no? Y esos letreros, ¿no? Que también iluminan, ¿no? Esos letreros típicamente americanos, Mulholland Drive, ¿no? Que son así, son exactos, es decir, están en todo bueno, pero bueno, y esos diálogos, bueno, pues que la gente, yo no te diría que hable así en Los Ángeles, pero tampoco te diría que hable muy diferente. ¿Y no pensáis que la escena del café, eso le ha visto David Lynch en persona? ¿O le ha pasado a él o algo? O sea, la escena con esos productores que le imponen a la actriz y el café que lo escupe, o sea, esa escena que al final es una locura con el otro gritando, o sea, que esa escena es cómica completamente. O sea, yo esta mañana lo escuchaba en un podcast, o sea, eso o le ha pasado a él o a alguien que conoce, o sea, porque eso tiene pinta de que esas cosas pasan en Los Ángeles. O sea, o en despachos de Los Ángeles pasan esas cosas, seguro. O sea. En muchos sitios de Los Ángeles te sirven el café, en algunos de los sitios más tradicionales de Los Ángeles te sirven el café con la servilleta. ¿Ah, sí? O se lo sirven es decir, que es algo que en algunos sitios muy especializados en café te la sirven así. Sobre todo lugares donde se toma el café como plato principal, digamos, casi, ¿no? Que no hay una tradición. Y luego Mulholland Drive tiene sobre todo ese sentido también de que hablábamos antes del humor, ¿no? De que tiene un humor extraño y sobre todo algo que tiene todas las películas de Lynch, que es difícil decir en qué periodo histórico se desarrollan, en qué años se desarrollan. Hay una distorsión temporal absolutamente alucinante. Sí, exacto. Y en Mulholland Drive pasa, no sabes si se desarrolla en los 50, en los 60, en los 80, no sabes muy bien aquello que es. Sí, estoy recordando ahora que lo dices, es cierto, Terciopelo azul es muy difícil ubicarla temporalmente, años 50, 60, 70, 80, no lo sabes. No lo sabes. Mulholland Drive es una película moderna para incluso Lost Highway, que el aparato, por ejemplo, que graba el famoso personaje de Robert Blake, es un aparato anacrónico. Sí. Es decir, no es de la época, dices, esta cámara de vídeo, ¿de dónde la ha sacado, no? Es decir, es casi imposible decir en qué época se desarrollan las películas de... No, y hasta Twin Peaks, por mucho que el personaje de Kyle MacLachlan esté constantemente diciéndote hoy es día 1 de marzo, 2 de marzo, tal, con la chica con la que no recuerdo el nombre. ¿Cómo? Diane. Recuerdo. Pues
aunque constantemente estés diciéndote la fecha, quizá estás diciéndote la fecha para decirte en el fondo, no hay tiempo, no lo busques, no hay. Tal cual. No O hay. sea, De es hecho, fascinante. David Lynch cierra su carrera con una frase que podía resumir todo eso que estamos hablando. Cuando el final de la tercera de Twin Peaks, cuando le dice Laura Palmer, ¿dónde estamos? Y dice el Dave Cooper, no es dónde, es cuándo. O sea, yo creo que se puede resumir todo el cine de David Lynch. O sea, cuándo estás no lo sabes. O sea, Mulholland Drive es una película donde no utilizan cosas modernas. Utilizan una cabina telefónica, utilizan una guía de teléfonos para encontrar la casa del personaje de Laura Elena Harring. O sea, Ese utilizan teléfono que cosas antiguas. enfoca, que tiene una llamada al principio. Así es, Sí. Aquello es alucinante. Todo el tratamiento de los objetos cotidianos es fascinante. Por ese sentido, no solo son anacrónicos, sino que no los has visto casi nunca tampoco. Es decir, son como raros, ¿no? Son como extraños. Así es. Pero es que nuevamente entramos digamos, en los condicionantes que el mundo de las pesadillas y los sueños marca. Es decir, no hay racionalidad y hay un mare magnum de elementos temporales distintos que perfectamente tú puedes estar soñando y ver piezas de años distintos en esa misma imagen fantasmática. Por tanto, claro, en el fondo es lo mismo, está creando un tiempo propio en el cual los condicionantes son los que hay. Es un tiempo propio, es un no espacio propio o la reconversión de un espacio sobre una personalidad propia y es la línea conceptual de Lynch. De ahí a que, y te entiendo, Emilio, en ocasiones, si no accedes a eso a un 100%, puede ser difícil. Bueno, tenemos mensaje que nos ha comentario. dejado, Carlos. Ni más ni menos que de Fausto Fernández, que dice Los Ángeles como el infierno, que lo sería de verdad en la infame y risible Crash de Paul Haggis. Una de las atentados al buen gusto más grandes que se han cometido. Sí, pero yo creo que Pero toda la carrera de era Paul Haggis director, espantosa y sobre todo viniendo del guionista de una obra maestra como Million Dollar Baby. Efectivamente. Que es Pero lo como más... director, yo creo que No. no. Era absolutamente espantosa, Crash. Y La La Land lo mismo, espantosa, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Las películas que a mí más lo siento, ya sé que a mí esto ya no lo No, pero digo mi porque mujer estaba muy contenta con esta opinión. me ha ganado haters porque hay mucha gente que le gusta La La Land, pero bueno, pero yo es una de las cosas más me he aburrido en mi vida. Es decir, Pero dejará de ser lo bonito eso del cine, que cada uno opine una cosa. Sí, Sí, por eso estoy yo aquí. Por eso y también precisamente sí. De momento. No, de momento, hasta que Carlos se canse y haga. De momento te estamos como dure mucho esto, ya veremos. Como dure mucho, y me estoy mordiendo la lengua todo el rato, si ya lo sabéis. Si puedes cuestionar otra, ya la paciencia se puede agotar. Tú recuerda que yo solo así, mira Emilio, ¡pa! Y Emilio desaparece. Bueno, oye, y no mueves la nariz como en la de Embrujada, la nariz y tal. Madre mía. O como Dennis Hopper en Terciopelo Azul, que no sea que desaparece después de cantar. Dennis Stockwell desaparece de plano cuando dice aquello de vamos a follar todo lo que se mueva y desaparece del plano. Pues puede ser también que pase algo así. Es decir, un personaje fascinante con la mascarilla de oxígeno y tal, un personaje fascinante. Absolutamente. Sí, qué personaje, la verdad. Dennis Hopper con la mascarilla de oxígeno y tal, me parece un personaje bestial, fascinante. Cada momento que sale la película es espectacular. Ese Dennis Hopper, además, desatado de la última etapa, pero tremendamente consciente y dirigido de una forma consciente también de lo que es el personaje, que para mí es un precedente parece un personaje poseído por Bob, ¿no? De Twin Peaks. Es casi ese mal, que además los diálogos entre los
villanos de la banda aquella tan extraña de Blue Velvet también son muy raros. Son unos diálogos que a ti tampoco te deben de gustar, Emily, porque, por ejemplo, hay uno que solo está todo el rato Jack Nance diciendo soy Paul. Y se le da vueltas al personaje de Jeffrey Beaumont de McLachlan, soy Paul. Sí. No dice otra cosa, es decir, son unos villanos, son unos gángsters totalmente rarísimos. Es decir, es la banda de gángsters más bizarra de la historia del cine. Lo que pasa es que Terciopelo Azul yo creo que tiene otro tono. Para mí tiene otro tono que sí que entra un poco mejor algún gag o algo de humor. Mulholland no, Mulholland es un tono un poco más serio, un poco más, digamos, del misterio, de resolver todo lo que ha pasado, que yo creo que aquí sí que me sacan mucho más que en Terciopelo Azul. Pero yo creo que... hay un misterio, ¿eh? Sí, pero está enfocado de otra forma, ¿eh? A mí, por lo menos, para mí está enfocado de otra forma. Pero yo creo que el humor y para mí hay una gran broma que es la caja que te lleva a una dimensión paralela todavía más onírica y extrafalaria que de la que venimos, ¿no? Yo creo que eso para mí es una broma genial también, ese elemento. Es que lo del humor siempre ha estado presente en las obras de Lynch. A ver, ya desde Eraserhead, cabeza borradora, un señor que va a comer los padres de la novia, el no sé qué, aquella con los mofletes. Las paperas, la señora. Claro, a ver, ya de por sí es una declaración de intenciones muy clara de decir, señores, que sí, yo puedo hacer una inmersión en el mundo de pesadilla y tal, pero el humor está ahí. Sí que es cierto que, y la línea Tati que decía Ángel es completamente cierta. A ver, es un humor que es muy singular como el de Jacques Tati. Yo inmediatamente en la que he pensado es en la más, para mí, lynchiana que tiene Tati, que es Playtime. Playtime es una obra maestra absoluta, pero es una película abstracta completamente. También el concepto, cómo te muestra la ciudad, esas construcciones, esa geometría. Los reflejos, es una pasada. Claro, es una línea. El restaurante. Humor, sí, es tremendo. Es un humor muy singular y muy peculiar. Y es un humor más en la línea de esos elementos pesadillescos que de otra cosa. Bueno, y también quería comentar el tema de los villanos que decíais, porque los villanos de Lynch son fascinantes. Ese Dennis Hopper de Terciopelo Azul con el oxígeno, Willem Dafoe en Corazón Salvaje con esos dientes destrozados completamente, Robert Blake en Carretera Perdida, llamémosle villano, por decirlo de alguna forma. Robert Loggia también en Carretera Perdida, que es el productor de porno. Efectivamente. Son unas creaciones que casi en muchos aspectos, no sé, Willem Dafoe en Corazón Salvaje parece extraído de las pinturas negras de Goya, o sea que son como unos diseños de unos malvados absolutamente casi infernales, luciferinos. O gracias a Blisky en el mismo Corazón Salvaje, aquella sacerdotisa medio de vudú, que a mí es una escena que, precisamente otra escena que me parece terrorífica dentro de la cinematografía de Lynch, donde teóricamente se cargan a Harry Dean Stanton, al personaje de Harry Dean Stanton, aquel ritual entre vudú, satánico, no sé lo que es aquello. Tampoco se explica, lo cual es maravilloso. Pero bueno, los villanos de Lynch son fascinantes en todo caso, es decir, en todas las películas. Hasta los del Hombre Elefante, ¿no? Que son de una crueldad absolutamente infinita. Sí, exageradísimos. O sea, la crueldad de esos personajes, como van a por John Merrick, o sea, increíble. Yo recuerdo que el guarda, ¿no? del hospital, que era tremendo, era la personificación casi del mal, ¿no? Bueno, sí, hay una o los malos de Dune, ¿no? O los villanos de Dune, que son tremendamente enfermizos, es decir, mucho más que en la película, en la versión de Villeneuve, el Barón Harkonnen es un personaje del que también se explica muy poco, porque no sabes muy bien lo que le hace a aquel chaval cuando le quita la válvula del corazón. Hay una serie de cosas que son como, pero son de una
aterradores sí, o el personaje de Brad Dourif. Un personaje visualmente muy repugnante. O sea, el Harkonnen de Lynch, mucho más repugnante que el Harkonnen de Villeneuve. O sea, con todas esas marcas en la cara, todas esas verrugas. O sea, es repugnante ese personaje, es repugnante. Sí, sí. Y el que dices tú, Joaquín, en Twin Peaks, no digamos, vamos. Es que en Twin Peaks es una conjunción de villanos constantes, no sabes. Es una obra que te deja en no sabes quién es bueno, quién es malo, no sabes nada. Es una aquelarre de maldad, Twin Peaks, que al final la línea entre el bien y el mal es que no existe directamente. No. Carlos, pon el mensaje último de Fausto, que eso nos va a introducir un tema que quiero tocar ahora, que es el terror. Así ¿no? El de Robert Blake en carretera, eso sí es terror, y Blake un asesino. O sea, Robert Blake en esa película es terrorífico. O sea, lo cual me lleva a hablar del terror, que hay 3 escenas que a mí me dan mucho miedo en el cine de David Lynch. Una es la escena cuando Robert Blake habla con Bill Pullman. Esa conversación que parece que no dice nada, pero que es... O sea, es tan laberíntico lo que le dice, nos conocimos en tu casa, ahora mismo estoy allí, o sea, da miedo. Luego, la escena de Isabella Rossellini corriendo desnuda en Terciopelo Azul, me acojona ese momento, no sé por qué, pero ahí me da mucho miedo verla aparecer, me da mucho miedo. Y luego, el susto de Mulholland Drive. O sea, pero porque el susto de Mulholland Drive, sí, ahí me da miedo porque el susto en sí no es el susto. O sea, es lo que viene de antes. O sea, toda la escena del tío explicándole el sueño ya es el principio del susto, que culmina con el susto. O sea, pero me gusta que es un susto de texto. O sea, de antes te está contando, tuve un sueño, tú estabas allí, te vi, me puse nervioso. O sea, no sé qué opináis de esas escenas así como de terror, que no sé si son de terror, pero ahí me da mucho miedo. Hombre, hay muchas en la filmografía, aparte de las que has dicho. En Twin Peaks está lleno, es decir, el Twin Peaks bueno, como decíamos antes, en Firewall with Me, en la versión en la precuela de cine, aquella escena toda la parte del final es puro terror, o cualquier escena que envuelve al personaje de Ray Wise, del padre de Laura Palmer, a mí me pone los pelos de punta. La escena de Bob viniendo hacia la cámara también es terrorífica. Corazón Salvaje, la escena esta que comentó, me parece aterradora, en cierta manera. En Land Empire hay un momento que la cara deformada de Laura Dern, aquel momento que a mí me dejó blanco cuando la vi por primera vez. Me parece una cosa que se me repite aquí en la cabeza. Y bueno, y en la serie última, el episodio 8, es decir, aquellos personajes que van diciendo todo el rato got a light, got a light. Y que además hacen una emisión de radio, aquella emisión de radio que hacen aquellos personajes que van repitiendo una frase, otra vez la reiteración, ¿no? La repetición, vaya. Como una invocación casi satánica. Aquello es uno de los momentos más terroríficos de la filmografía de David Lynch. Ya te digo que te lo pone Osgood Perkins hoy y bueno, y te lo comes. O Ari Aster, ¿no? Dicen, es terror elevado. Pero bueno, es que esto ya lo estaba haciendo hace mucho tiempo una persona como un director como Lynch. Y un poquito mejor, pero eso lo digo nada. Yo particularmente, uno de los momentos que más me han inquietado en la filmografía de Lynch, y me parece quizá el momento que creo que mejor explica qué es Lynch, sinceramente. Son los créditos de Carretera Perdida, con el I'm Deranged de David Bowie sonando. Sí. Una carretera que la ves parcialmente, solo lo que unas escasas luces iluminan, pero que va a una velocidad tremenda. Y en el I'm Deranged de David Bowie, que me parece un prodigio de canción, me parece que eso sintetiza perfectamente qué es Lynch y me produjo, la primera vez que la vi, un mal rollo. O sea, me inquietó tantísimo que ya la película ya me tenía hecho. Ya a partir de ahí daba igual lo que Lynch me contara o no me contara. O sea, yo ya estaba dentro. Tal cual, vamos. Y un momento que no sé si inquietante, no sé cómo expresarlo también en esa peli, la aparición de Richard Pryor, que es... Sí, vaya. Sí, asusto. No sé ni cómo definirla, sinceramente. No lo sé. No lo sé.
Pues para mí mi momento más terrorífico de David Lynch, Inland Empire, al completo. Sí, terrorífica. Pero terrorífica, de principio a fin. No he conseguido verla nunca, no he llegado creo que ni al minuto 15 o 20, pero lo siento. es que es la que más me ha costado de todas, con diferencia, ¿eh? Con diferencia, no entro. Emilio, como podéis ver, es la versión personificada del artículo de Carlos Bollero del otro día, o sea, sobre la muerte de David Lynch. O sea, pues... No me jodas, que a mí me gusta el cine. Y yo iba a decir un momento también que es la primera aparición de lo que en un principio son los abuelitos amables de esta película, que cuando se salen varias veces, ¿eh? Sí, pero la primera cuando dejan a la chica, no, protagonista, esa no es la primera, ¿eh? La salen bailando en el primer baile que hay, salen bailando. Vale, pero bueno, cuando se montan en el taxi y sonríen y ya sabes que algo no encaja en todo esto. Y luego ese concepto que está flotando todo el rato de la gente mayor de esta película, sobre todo los que hacen cine, porque por ejemplo a mí el momento de casting me parece fabuloso. Ese momento de acercamiento, de cada uno representando un rol muy estereotipado, pero muy acertado también, ¿no? A mí me gusta mucho eso. Y ese tratamiento de, bueno, pues no sé si es Los Ángeles poderoso, pero ya pasado de rosca y pasado de moda. No sé, pero me gusta mucho eso. Yo creo que de película, como película de terror, lo que consigue Cabeza Borradora es increíble. Es decir, es que cualquier momento de Cabeza Borradora, yo me acuerdo que la vi muy de joven en una proyección en la Filmoteca de Zaragoza. Yo vivía en Zaragoza, una noche de invierno tremenda, y salí muerto de miedo de aquella película. Es decir, me dejó absolutamente cao, pero la escena de la vecina, a mí aquella vecina me daba... me producía terror, aquella vecina con la que se obsesiona él y tiene aquella escena de sexo tan extraña, en una cama que se hunde como en una nieblina. Todas las texturas de esa película son aterradoras y que viene mucho cuidado de un corto que a mí me perturba muchísimo, que es La abuela, de Grandmother, que es un corto de verdad que también te deja el cuerpo muy mal, aquel corto, esa mezcla de animación, de esa animación tan extraña que él hacía en muchos de sus cortometrajes también, y con aquella historia de la abuela que crece en una especie de cultivo extraño con una semilla. Y los padres del niño eran aterradores. Los cortos de Lynch dan muy mal. Sí, te iba a decir que a mí me da miedo hasta el del abecedario. Da muy mal rollo. Y Cabeza Borradora es muy extraña, muy extraña, ¿no? Es fascinante, muy propia de él. Esa disociación que hay entre forma y fondo. Porque, a ver, el fondo casi puedes considerar Cabeza Borradora una comedia. Pero tal cual, una comedia de la típica comedia, la pareja y tal, y él que es un poco tímido, etcétera, etcétera. O sea, el fondo es eso. El fondo es una comedia sin más, que perfectamente podría estar, salvando las distancias, focalizada hacia la comedia de los 50, hacia Frank Taisling, etcétera, etcétera. Pero, joder, ¿cómo es la forma? O sea, te hace una forma apocalíptica completamente, post-nuclear casi, o sin el casi. Y joder, es que el todo funciona como un mecanismo de relojería, aunque esa disociación esté ahí, pero como esa reconversión de unos estilemas propios de un género cinematográfico a una película que eso es una mezcla insana completamente entre terror, ciencia ficción, pero duro. Es arrebatador completamente. Sí, tiene texturas, parece de estas películas del este, ¿no? De los años 60, 70, tiene esas texturas de película que te pone muy nervioso y que no quieres estar ahí nunca, es decir, en ese lugar. Nunca, por favor, que esto acabe. Prefiero estar en el radiador, como le pasa a Jack Nance, ¿no? Con la señora de los mofletes. Encima es que Jack Nance es uno de los actores más raros de la historia del cine. Es un actor fascinante, pero es un actor rarísimo.
Además, de los más Y era singulares. una persona muy rara. Es decir, incluso hay un documental producido por Lynch que se hizo, I Know Jack, que habla de su historia personal, que era alucinante. Es un tipo, acabó muy mal, acabó en un atraco, es decir, murió en un atraco en Los Ángeles. Es decir, una cosa muy, tiene un destino muy fatal el hombre, pero era un personaje muy raro. Era como versar en las películas, que era así. No interpretaba mucho, ¿no? Y hay una cosa que del humor también que aparte de Tati, Lynch juega mucho a esas digresiones como, digamos, repentinas, que jugaba mucho también Jerry Lewis. Es decir, de una manera muy diferente, pero a mí la película de Jerry Lewis, es una de mis películas favoritas de toda la vida, que es El terror de las chicas, que me parece una obra maestra inconmensurable a nivel de dirección, porque Jerry Lewis me parece uno de los grandes directores norteamericanos de la historia. Y tiene aquella que estabas viendo, de repente veías una especie de musical, de comedia de situación, y de repente entraba en una habitación y había un personaje que era como una bruja, que era en una habitación que no tenía confines. Sí, como era esas digresiones que te dejaban. Yo creo que al público de la época lo deberían de dejar cao, porque estoy viendo una película de Jerry Lewis y me sale esto. Pero que también él tiene mucha influencia en el tipo de humor de Lynch, ¿no? Que vemos representado, que es un humor también de raíces muy surrealistas y muy absurdas, ¿no? Me he dado cuenta que su empresa de producción se llamaba Absurda, ¿no? Es decir, la de Lynch. Es decir, que bueno, hay algo de ahí también de marca de fábrica. Hombre, es que Jerry Lewis también tenía ese puntito de jugar con los géneros de forma tremendamente perversa, porque estoy recordando la secuencia del profesor chiflado en la que se convierte con la conversión terrorífica. Es terrorífica. Absolutamente terrorífica. A mí de pequeño me dio miedo que me sacó de la película, de chaval. Me fueron para que me riera y salí fatal. Es que traumatiza, absolutamente. Por tanto, es que Jerry Lewis también es un cineasta y cuando aparezca The Day the Clown Cried veremos en qué queda eso, porque la pinta que tiene tampoco es de ser la película más amable del mundo, pero es un cineasta que... Él no era amable, tampoco. Es decir, no. Y las películas que él dirigía, tela. Es decir, tienen un fondo muy complicado. Muy perverso. Sí, a mí me fascina, pero es un director increíble, además en su capacidad de puesta en escena, ¿no? Es decir, la puesta en escena del terror de las chicas o de las joyas de la familia me parece algo fuera de toda lógica del cine americano de comedia de la época. Es que no está en otro universo. Está en otro... La familia, además, ese payaso desagradable, asqueroso, completamente. Sí. O sea, cómo dar la vuelta. O sea, es que normal que Lynch en muchos puntos, y es cierto, pille esos elementos casi de Jerry Lewis. Es que en el fondo es un diálogo muy interesante. Bueno, o sea, yo creo que esto mejor no podía quedar. O sea, hemos repasado la trayectoria de Lynch. Del final al principio, como Lynch hubiera querido, o sea, con todos los referentes que podíamos meterle, con dos personas que, Carlos y Emilio, nos barren completamente, Joaquín y Ángel nos barren completamente en conocimientos, es una cosa increíble. No. Sí. Por supuesto. Sí. Ha sido un placer. La edad, es la edad. Yo quiero dar las gracias tanto a Joaquín como... Joaquín, la edad no es que Emilio es más mayor que tú. Así que yo no voy a ser mayor que tú ya sabes que no. Sí. Además, solamente hay que hacer votaciones. Cuidado en cuanto a la edad, que mañana es mi cumpleaños, ¿eh? Mañana. Felicidades. Pues lo alargamos hasta las 12. Yo ya como ya lo cumplí, ya pasé la barrera esta del 6 y no digo, ya está. Es decir, Y ya está. Yo estoy acercándome al 5. No, yo ya he pasado el 5, ¿eh? No pasa nada.
Y yo Lo que sí que quiero hacer, aparte de Joaquín y Ángel, quiero hacerle también a Carlos que no haya puesto todos los mensajes insultándome que hayan llegado y que los hayas ahí un poquito reservado. Me estás chafando mi despedida porque decir, ha sido un placer estar con todos vosotros, menos con Emilio. ¿Sabes? Pero ¿sabes qué pasa? Mira, yo cuando empezó el programa que recuerdo la sesión de Terciopelo Azul de Sitges del 86, pero lo bueno de David Lynch o de directores como David Lynch es el crear debate. El crear debate Claro. en condiciones, además, de eso, de intercambiar opiniones con toda tranquilidad. Hay pocos directores ya que creen esto. Es decir, en el cine. Eso es verdad. Y aparte, también lo bueno es que se pueda hablar de diferencias entre la obra de un director, porque hoy en día parece que o lo odias o lo amas. Y todos, no, pero es decir, bueno, yo creo que eso es bueno y que Lynch ha sido uno de los directores. Y estos días, por ejemplo, en Twitter, tal, se ha visto un diálogo bastante amable a través de Lynch, ¿no? Es decir, me ha sorprendido que había un debate muy, muy sano en torno a Lynch, que eso está bien. Es decir, que bueno, y está bien también poneros como tú, por gente que no le guste, o que no entre, o que le cueste. Sí, eso. No, a mí, en cambio, El Hombre Elefante me parece una obra maestra, ¿eh? El Hombre Elefante, vamos, de cabeza. No, pero es que no te tiene tampoco necesidad de que te guste todo. Es decir, claro. A mí no me disgusta Damien Chazelle y no me gusta La La Land. Es decir, sin embargo, Babylon me gusta muchísimo. Es decir, no tengo, hablando de Los Ángeles y de Hollywood, ¿no? De decir que es una película y es el mismo director. Y, alguna me encanta y otra, pues bueno, esto pasa con los directores. No vamos a crear eso. Está bien. Y bueno, yo creo que también aportáis cosas de los que nos gustan o los que no entráis tan fácilmente en el mundo Lynch. Lo ha sido siempre. El debate en torno a Lynch ha sido siempre muy divisivo. Siempre. Vale. Y ha creado grandes noches de conversación. Pues sí. Bueno, otros grandes como Kubrick, que también hay, también, o al menos hubo, digamos, cierta polémica en su momento. Kubrick polariza mucho y tal. Stanley Kubrick suele polarizar mucho, etcétera, etcétera. Díselo a Albert Serra. Sí. ¿No le gusta Kubrick? No. Pero bueno, tenemos alguna conversación divertida al respecto. Pero Kubrick polariza mucho. Parece que sea un director que haya unanimidad de que todo el mundo lo considera que va, vamos, de 2001, que es una de mis películas favoritas, si no la favorita de toda mi vida. Me he tenido que oír, bueno, cosas, bueno, pues chicos, ya también lo entiendo, ¿no? 2 horas con el Danubio Azul o 2 horas y media, a lo mejor hay gente que no le va. Yo también 2001 es una de las películas de mi vida y bueno, que Barry Lyndon va ganando terreno, he de reconocerlo, pero... Es maravilloso. Lástima que no podamos traer a Pumares ya para hablar del monolito. No. Eso quería comentar. Antes de irnos, yo quiero darle las gracias a Joaquín y a Ángel porque siempre que vienen es la masterclass total. Y hoy los dos juntos es la Megazord. O sea, el Kaiju Eiga, Godzilla contra King Kong. O sea, de la sabiduría que nos es un placer además haberlo coincidido porque trabajamos en el mismo publicación. Sí, y vaya. Un auténtico placer. Porque no ha encantado teneros. De verdad. Fui en el 2014, estuve. Joder. Pues algún día te vamos a hacer alguna propuesta deshonesta. El año de It Follows. Lo recuerdo perfectísimamente. A vuestra disposición. Una propuesta deshonesta para que te pases ahí un tiempo, a ver, unos días. Cuando queráis, un placer, vamos, un placer. No te he jurado porque eso asusta, porque como dicen que hay muchas películas, que verdad. Ya lo fui. En el 2014. Fui jurado de la crítica. En el 2014. Sí, me acuerdo. Que de hecho era el año de It Follows. A mí me gustó muchísimo, pero a mis compañeros no. Y no hubo manera. Siempre se me quedará esa espinita. Es curioso que es una película que nosotros programamos con mucho hype y que venía con mucha fuerza y no funcionó. Sí, a nivel popular, pero no se llevó nada, no ganó nada. Es una cosa muy extraña que se puede pasar a veces. Yo, para mí, It Follows es una de las películas más importantes del cine de terror de las últimas décadas. Me fascina. Y se me quedó esa espinita. No me la quitaré nunca.
Espera que Emilio va a hablar de la piscina. Ahora Emilio va a hablar de la piscina, ¿eh? Ya Emilio va a verás. contar, va a decir que Cian no le gusta. It Follows es una película que me encanta, pero que el momento de la piscina, ese momento le hubiese dado de hostias al director hasta que me hubiese cansado. Pero el resto de la película me encanta, o sea, entro de cabeza en toda, en toda. Y que sin It Follows no existiría Smile, por supuesto. De la piscina, a mí me viene a la cabeza Jacques Tourneur, la Mujer Pantera, y me parece una barbaridad. Una barbaridad. Intentar matar a un espíritu colocándole electricidad en la piscina. Hombre, casi que a lo mejor hay mejores ideas, ¿eh? Pero bueno. Ángel, yo creo que Ángel se ha caído, ¿eh? Sí, hemos perdido. Se ha caído. Bueno, pues me despido de Joaquín, me despido de Ángel y de mis compañeros también, que son los mejores. Es un programazo de la hostia, pero no me puedo ir sin recomendar el audio de Carlos Pumares, de Polvo de Estrellas, hablando de Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo, que Emilio es un principiante en comparación con lo que hace Pumares ahí. O sea, eso es un hito de la historia de la radio. Y bueno, no quiero dejar más sabor de boca. Gracias David Lynch porque ha sido Dios. O sea, y ya está. Todos somos principiantes en comparación con Carlos Pumares. Todos. Sí, todos. Es verdad, ¿eh? En todos los aspectos. En todos. Qué grande. Sí, era el mejor. Un grande. Bueno, un grande Pumares a Lynch. Ha sido un placer y muchas gracias. Joaquín, muchísimas gracias. Ángel, gracias aunque no esté. Gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre. Nos vemos pronto, espero. Chao.